Gracias. Bueno, vamos a ver la apertura. Fíjense lo que está pasando aquí. No vamos a trabajar esta zona, que es lo que realmente en este momento quiero tratar de transmitir aquí. Fíjense lo que sucedió aquí. Vamos a arreglar esto. En el premercado he respetado bien las zonas que trazamos ayer, que yo tracé ayer, que les compartí. Fíjense cómo aquí rechazo. En la otra de arriba el rechazo se mantiene entre las dos zonas, hace una ruptura, ¿verdad? Con bastante volumen, reingresa. Mira cómo hacen aquí un negocio, ¿verdad? Un pequeño negocio, este, para el premercado, pues esto podría convertirse en un bloque, ¿ok? Que nos queda un bloque aquí y aquí podríamos ajustar la zona, ¿ok? Y fíjense cómo sigue respetando la zona, no vemos más negocio por ninguna parte. ¿Ves? Aquí aparece un poquito, ¿verdad? Y para el volumen de premercado, bueno, el precio se gira. Sigue rebotando más o menos en esa zona. Entonces, aquí pudiéramos decir que esto es rebuscado. Yo de aquí no me voy a, de estos dos clústeres que están aquí, yo no me voy a apoyar para hacer una operación aquí, de ver que mira, aquí ya está el precio rebotando y se ve para arriba. Bueno, puede hacerlo, pero no es una cosa así que... Ahora, esta aquí sí hay bastante, sí hay como suficiente. Hay como cuatro o cinco, sí, con lo que está tapando aquí el institucional trade. Entonces, fíjense cómo el precio cuando regresa aquí, nuevamente, fíjense cómo respeta la zona, hace otra vez otro negocio, ¿verdad? Sube. Y aquí arriba, esta me gusta más, que está pegadita de, del value area high. Me gustaría más y tiene aproximadamente ahí unos tres clústeres ahí entre las dos barras. Ok, yo tomo dos barras aquí porque es el premercado. Si ustedes quieren, pueden probar ajustar el volumen para el premercado. Saben que podemos poner un filtro para el premercado y otro para la sesión americana. Entonces, podemos jugar con eso. Ya faltan segundos, 2 segundos, 4 segundos aproximadamente para que inicie la sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, fíjate, aquí se hizo un negocio, aquí se hizo un negocio. Esta zona, yo la quitaría por el momento para enfocarme en lo que va a pasar en la sesión. Fíjense cómo se ve aquí de bien. Ventas absorbidas. Bid stops. Bid stops. Control de compras. Fíjense cómo se ve aquí de bien en este gráfico el negocio que hicieron. Entonces hay que ver si el precio rompe, ¿verdad? En un sentido y regresa y se va en el otro. ¿Ves? Ahí ya, vamos a ver qué te parece por la violencia, a ver si retorna. Está muy fresca la apertura, ¿no? No operar en apertura, sino ver más bien la intención. Intención, a ver qué es lo que va a suceder. Aquí tengo otra zona, ¿eh? No la había visto. Aquí tengo otra zona. Ya la pondría de aquí hasta aquí. Esto, fíjense que aquí hay un pequeño bloque y aquí hay otro pequeñito bloque. Control de compras. Entonces, esto tenemos que irlo monitoreando a ver qué es lo que está pasando con esa zona. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la intención y cuando nos vamos al chart micro, pues podemos ver también otras posibles. Entonces, el precio, si esta zona va a mandar el precio para abajo, el precio va a tener que llegar a la zona y bajar, llegar a la zona y bajar, llegar a la zona y bajar, si este negocio fue para mandar el precio hacia abajo. Ahora, si este negocio finalmente fue para mandar el precio hacia arriba, ellos van a romper la zona, fíjate que baja y no consigue nada, baja, no consigue nada, baja y no consigue. Cada vez baja menos y no consigue nada, baja menos y no consigue nada. Entonces, si el precio gira, o sea, rompe nuevamente, ingresa a la zona del negocio y la rompe, hay muchas probabilidades de que el precio suba al menos hasta la siguiente zona. Entonces, él debería mantenerse chocando contra la zona y tendría que romper esto aquí. Me gusta tener estos dos gráficos porque puedo ver la estructura
de este tipo de barra, que es muy parecida a la estructura de las barras de... Stops ask. Fíjate, ¿ves? Ahí Stops ask. te consigue Ventas otra, absorbidas. consigue otra Control de unidad. compras. Control de ventas. Hay un interés por transar allí, por vender de manera agresiva y hay un cruce con órdenes pasivas también. Entonces él intentó salir y no pudo. Intentó salir. Necesitamos que rompa de verdad arriba para nosotros empezar a pensar en, ahí está, ¿ves? ¿Ves? Lo que les voy diciendo, mira como aquí llega a la zona, no hay nada, no hay nada, no hay nada, entonces hay bastante probabilidad de que el precio, bueno, puede venir a la zona otra vez, testearla y continuar el camino hacia arriba. Y si vemos lo que hay en el chart micro, bueno, fíjense estos niveles que están aquí, ¿eh? Miren, tenemos BM, B1 de la sesión americana. Bueno, ya cambió el BM aquí. Hay que estar pendiente, muy pendiente con todo lo que va haciendo el precio. Claro, yo estoy aquí explicando esta parte y no estoy mirando la parte micro. ¿Ok? No estoy mirando la parte micro. Pero el negocio está aquí. Nosotros tenemos que estar enfocados en esto, en esta zona, a ver si va a ser respetada o si va a ser... Fíjense que tocó la siguiente zona, ¿verdad? De aquí, que es esta misma, y ahí el precio fue rechazado. O sea, es lo que yo les digo, de una zona a la otra. Entonces, un trade de cuánto, de cuántos puntos. Si tengo la zona muy cerca, yo puedo estar esperando un largo aquí, ¿verdad? Tengo una entrada en largo, pero hasta la otra zona, pues son 13 puntos. Vale la pena, ¿verdad? Esperar a que el precio rompa la siguiente zona o haga esto. Por ejemplo, si él hizo un rechazo ya en la primera zona y vuelve a subir, bueno, hay probabilidades de que termine de subir y termine de romper esta zona como tal. ¿Ves? No hubo negocio aquí en la parte de arriba, no ha habido negocio aquí en la parte de Control de abajo. ventas. Ahí sí rompe ya la zona. Entonces, esta pudiera haber sido el falso quiebre y era buena la intención en tomar el corto aquí. Por eso hay que esperar a que se defina realmente cuál va a Control ser de la ventas. intención Bid stops. pura Bid del mercado, stops. qué es lo que él quiere, Control de ventas. hacia dónde quiere ir. Control de Al compras. tener estas dos zonas, estas zonas graficadas en nuestro chart, vamos a tener bastante, aunque no las tengas graficadas, si las tienes visualizadas y las tienes en un esquema mental ahí, vas a tener mayores probabilidades. Ya tú sabes que si el precio hizo esto, chocó en esta zona y baja, ya no vas a estar retomando largos desde aquí abajo. Está difícil pasar por aquí, la zona de negocio. Entonces, esta puede haber sido la primera Control de zona de ventas. negocio de intención. Tienes otra zona de negocio, fíjate que la rompe, lo agarran aquí arriba y mandan el precio nuevamente hacia aquí abajo, hacia acá abajo. Aquí hubo un vendedor agresivo fuerte que se cruzó con un pasivo. ¿Verdad? Un comprador pasivo. O sea, cuando el precio subió aquí, hubo venta. La única intención que tuvimos Control de ventas. en medio Control de de la ventas. apertura fue Bid venta stops. agresiva. Bid stops. Bid stops. Bid stops. Control de compras. Mire cómo el Control de precio bajó compras. justo en la zona y mira cómo reacciona de manera brutal, que es esta zona que tenemos aquí de premercado. ¿No? Esta zona de premercado. Entonces, si no quieres tradear aquí porque están estas dos zonas muy justas, espera que el precio se vaya a una zona de negocio que tengas más lejana, que tú sepas que él viene derechito, derechito a enfrentarse a esa zona, Control de ¿verdad? ventas. Y la estudias. Mira cómo se quedan aquí en el chart de 15 minutos, mira cómo queda la absorción, 172 contratos, Control de 12 ventas. niveles absorbidos y tenemos aquí todos estos vendedores atrapados. Entonces, a la reacción, ¿cuántos puntos da la reacción? Si tomas el trade por aquí, la reacción dio 20 puntos. Son Control de ventas. $400. Presión bajista. Entonces, no quiere decir que el precio no vaya a terminar de romper aquí, pero él debería regresar, retornar a otra zona de negocio, por ejemplo esta, debería retornar a esta zona de negocio para venir aquí otra vez y no se sabe si va a volver a ir o si viene a la zona de negocio y baja y rompe definitivamente.
Pero o sea, ya podemos tener un mapa donde trabajar. Cuando el mercado está arrancando, es bastante complicado hacer el análisis de lo que puede estar pasando con las zonas tan cercanas. Fíjate cómo le cuesta ahí en la zona de negocio, él va con fuerza, volatilidad y lo frena. Y lo mismo que pasó aquí. Aquí, si se aguanta el trade hasta la siguiente zona, puedes dar cuánto. Podrías tener Control de aquí compras. unos 46 puntos. ¿Eh? Pero esta zona, bueno, si es la última Control de zona del compras. día, ya puede ser que el precio de verdad esté girándose con fuerza hacia arriba y superior. Vamos a arreglar esta zona que teníamos aquí, que la habíamos puesto bastante rebuscada, por esta que está mucho más clara aquí. Y esta otra que está también un poco mejor. Voy a ponerle aquí este bloque. Me gustan más los bloques que están así, más compactos. No, si está separado, no. Si yo veo la cosa más clara en este gráfico, pues me voy a trabajar en este gráfico. Si la veo más clara en el de 15 minutos, me voy a trabajar Control de en el compras. gráfico de 15 minutos. ¿Ves qué buenas son? Es poder tener las zonas graficadas y ahora lo podemos hacer de una manera, aunque lo estemos haciendo manual, el software nos marca de una manera muy, Control muy de clara. ventas. Fíjense lo que pasa aquí, un clúster, un strong cluster de 303 contratos ahí en el premercado, pues tenía que pasar esto de una manera eh, así, como está sucediendo. Entonces, esto pudiera ser un falso quiebre, todo esto completo. ¿Ves? Fíjate los stops, cómo sonaron allá abajo. Aquí están los stops, 130, 123 stops. Mira el institucional agresivo con 40 contratos trabajando allá abajo. Dinero bruto, como yo digo, si el otro es dinero inteligente, este es dinero bruto. O sea, ¿cómo vas a vender aquí y si no lo hiciste aquí? Entonces, ¿qué pasa? Esto para mí no es un dinero bruto, es dinero inteligente. Es alguien que está colocando esto porque sabe que nosotros tenemos estas herramientas y hay mucha gente que ve esto en el DOM. Estaba conversándolo yo temprano con un compañero. Ves esto en el DOM se ve 40 pepas de venta pura en un solo tick y se le pone a la gente los ojos así cuando vienen viendo que el mercado cae, 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 cae y se mete todo el mundo en compra y ahí es donde en venta y ahí es donde suenan todos estos bichos, o sea, o se meten en compra, se han metido, vienen comprando, 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 le meten aquí, entonces tocan los stop a los que habían comprado, a los que estaban correctos, les tocan, les suenan los stop a los que estaban correctos y además incitan a más gente a vender. Fíjense estas dos barras que están aquí, o esta barra que está aquí, que tiene una concentración de imbalance fuerte, ¿verdad? Y mira todos los que se quedan aquí abajo, después del institutional trade. Todo esto es imbalance de alto ratio, venta agresiva, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte lo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? Esa liquidez para arrancar para sentido contrario. Entonces, fíjate cómo lo pudimos ver aquí, la intención. Fíjate, ahorita el mercado está un poco más calmado, ya tenemos dirección. ¿Mm? Ya tenemos una posible dirección que es alcista. ¿Por qué? Porque ya vimos las Control de intenciones. ventas. Ya vimos las intenciones. Y además le estamos viendo la cara aquí a un actor, ¿verdad? En estos 303 contratos que metieron aquí en este Strong Cluster, le vimos la cara al que, al que está jugando, al que está jugando rudo. ¿Sí? Que fue capaz de absorber todo lo que estaba aquí de manera pasiva y tirar el precio hasta aquí, hasta donde está. Entonces, pero sin embargo, pues aquí tenemos un negocio que hay que respetarlo y hay que empezar a buscar estructura en el precio.
Hay que comenzar a buscar estructura. Buscar la estructura en el chart micro, ver qué puede estar pasando allí, dónde se están quedando atrapados. Mira esto. Mira el chart micro. Mira estos dos, concentración de imbalance concentration de venta. Imbalance concentration de venta sirve de soporte, ¿verdad? Y el precio sube. Entonces, bueno, ahí nos vamos a encontrar otras Control de cosas, nos ventas. vamos a encontrar, también aquí le está costando al comprador subir. Fíjense, choca con BM, le está costando al comprador subir, baja. Entonces, ya aquí Control de compras. es trabajo del operador conseguir un punto de entrada, pero ya tenemos una expectativa clara que pudimos ver aquí, en este gráfico. Pudimos ver o sea, tenemos un mapa de lo que pasó. Podemos echar el cuento, mira, se fueron abajo, desde el premercado están comprando, y el comprador ha tenido éxito en este momento. Entonces tenemos que esperar, bueno, que se den las rupturas necesarias a esta zona de negocio aquí, es lo que me parece mejor, o arriesgarse a tomar una operación desde un nivel inferior, o sea, no comprar el máximo de esta zona que es como de consolidación. ¿Ven cómo se ve? Los que han estudiado Wyckoff, cómo se ve que pudiera ser un posible Wyckoff, ¿ves? Un quiebre, entra, sigue consolidando y debería eventualmente romper. Si es capaz de superar esto, ¿no? Superar esta zona de negocio. Aquí las tenemos. Tenemos donde el mercado se va a aguantar o donde es clave que el mercado logre romper para nosotros poder enfocar la operativa en un sentido definido. Entonces, bueno, ahí tenemos que irnos Fíjense cómo esta es la zona de los imbalance concentration, está sirviendo de soporte, Control de compras. está sirviendo de soporte. Su ruptura sería clave. La ruptura de esta zona sería clave para irnos en corto. A mí me gustaría bastante si esto rompe aquí. ¿Por qué? Porque en este tramo, fíjense, en este tramo de zona a zona no hay nada, no hay prácticamente nada. Bueno, tengo esto aquí, estos clústeres pequeñitos aquí, ¿verdad? Pero, pues habría que estar pendiente ahí, ya proteger rápido la entrada después de la ruptura, esperar que nos dé algunos punticos, ¿ves? Ahí rompe, y proteger la entrada. También tenemos el pop, ¿ves? Que está más o menos en esa zona, el pop de la sesión, y pudiera pues dar una operación. Pero aquí hay que protegerse rápido. ¿Ves? No, no estar cegado, no, eso es guayco, no, ya el precio se va arriba y ya lo tengo, ya lo vi. No, 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 hay que estar claro que esto existe. Estas dos zonas que están aquí están dibujadas y eso existe. Entonces las tengo que respetar. Ah, no lo quiere pasar. Bueno, no estaba correcto, pues yo no estaba correcto y el precio no es que va a subir y este fue el falso quiebre. Inmediatamente yo puedo identificar una zona y decir, mira, esta zona está funcionando de soporte y el precio, si la rompe, eventualmente puede ser una operación en corto con potencial, ¿eh? Con potencial, aunque haya hecho todo este supuesto falso quiebre hacia la parte de abajo y aunque este comprador haya estado, aquí es el premercado, este comprador pudo haber sacado ya sus posiciones aquí arriba, por ejemplo, ¿eh? Entonces es cuestión de usar la lógica. Aquí tenemos también el POP, que iba a jugar también un papel importante. Ah, bueno, y mira dónde está chocando, justo en el BM de, de 15 minutos de premercado, brutal. Segundo falso quiebre, podríamos estar presentes delante del segundo falso quiebre y el precio romper la estructura, las zonas que están aquí, e irse en sentido positivo. Aquí reingresó a la zona de soporte que teníamos vista donde estaban los imbalances, estaban por aquí más o menos, la zona está como, más o menos como por aquí, entre estos dos niveles. O sea que aún podríamos estar en presencia de un pullback. Son ideas que yo quiero tratar de transmitirle a ustedes con las que pueden pensar, con las que pueden tener presente al momento de estar desarrollando su operativo. Fíjense en el chart micro cómo se queda
atrapado otra vez los vendedores. Y me gustó mucho, mucho este respeto aquí, ¿no? Cuando yo estoy haciendo trading, que no estoy explicando, no estoy enfocado en explicar un pedacito de gráfico, yo estoy mirando mis dos pantallas, estoy viendo, estoy analizando, estoy más concentrado en lo que puede estar sucediendo. Y bueno, sin embargo, en muchas ocasiones también me puedo equivocar, pero el enfoque es el que estoy tratando de transmitir. Aquí es muy importante que tengan siempre en cuenta los niveles del gráfico de 15 minutos, sobre todo BM, de las dos sesiones, del TAMIN, eh, B1 y Delta Max. Delta Min y Delta Max de las dos sesiones, BM y B1, son muy buenos si usted quiere, no para entrar, sino para, más que todo también para poner un target. ¿Ves? Si habíamos tomado el corto aquí, el target tenía que estar antes de este BM. Eso es fijo. Mire, aunque usted crea que lo va a romper, ponga el target ahí porque la mayoría de las veces le va a regresar a la operación. Eso escríbalo en piedra, como dice, escríbalo en piedra, que eso se va a quedar ahí. Si usted toma un corto que va a enfrentar un BM o un Delta Max o un Delta Mi, ponga Bid su stops. target Bid ahí en ese stops. precio porque si Control no de lo va a mandar ventas. para atrás. Y si no se pone a break-even, lo va a estopear. Oh, eso, mire, escríbalo. Ahora, si usted entra en BM, muy probablemente lo rompa, porque así es la estadística. La estadística es fea con nosotros, mala. Entonces, por eso yo no doy, esto es muy efectivo, pero yo no aconsejo entrar en los BM o entrar en los niveles. Los niveles son para poner el tag. Estamos claros de que se puede dar una operación y ubicar el target. Si ustedes me ven a mí, 25 puntos, brutal, 50, $500. Si ustedes me ven a mí que yo coloco una operación, por ejemplo, aquí, y yo muestro mi chat y me protejo aquí, y tengo el target, no sé, aquí o por aquí abajo, tengan por seguro que cuando el precio llegue al BM, yo voy a bajar el stop en la última barra que tenga el BM. ¿Por qué? Porque, bueno, eventualmente lo puede romper. Pero si no lo rompe, yo no quiero que me quite más dinero. O sea, no te vas a regresar a break-even ni te vas a regresar a tocarme el stop. Yo no voy a hacer eso. Y la mayoría de las veces ustedes pueden buscar todos los charts que yo he mandado y revisarlos. Si hay un BM, yo inicialmente no lo tengo en cuenta para poner mi target ahí, pero sí para gestionar mi operación, lo más cercano a BM que pueda. Si el precio lo toca o está próximo a tocarlo, yo trato de buscar una barra. Eso, mi amor, que lindo, una cometa. Yo trato de colocar mi target, mi stop, perdón, ajustarlo lo más que pueda en torno a BM. Voy a ir corriéndolo porque sé que BM me puede hacer lo que no quiero que pase. Yo quiero sacarle, ya yo le saqué dinero al mercado ahí, dame mi dinero y después vendrá otra oportunidad. Después vendrá otra oportunidad. Mire, esto, si lo vemos como un esquema de Wyckoff desde hace aproximadamente, bueno, lo que yo he visto, lo que yo he visto, yo antes tradeaba mucho con Wyckoff y hace aproximadamente entre 2 años, 3 años, es lo que yo me percibí. Él ha hecho dos quiebres antes de venir al deslizamiento de hielo, que es lo que hacen, o sea, lo que hace la ruptura de la zona de resistencia. En este caso, porque es un Wyckoff alcista. Yo le llamo Wyckoff alcista. No he leído en ningún texto que lo llamen así. O sea, la estructura es de un Wyckoff alcista. Mi estrategia antes era esperar el segundo quiebre, regreso a la zona e irme hasta la zona de resistencia. Eso es
muy probable que suceda. Muchas otras personas esperaban la ruptura de la zona de resistencia, el precio se volteaba, se iba. Mi estrategia se basaba en ir hasta la zona de resistencia porque la experiencia me lo decía. Perdía mucho cuando esperaba la ruptura. Entonces comencé a hacer esto y comencé a ser ganador. Y es por eso que yo les digo, cobren. Yo aprendí a cobrar con Guayco. No quería demostrarle a nadie, ni siquiera a mí mismo, que ya yo sabía que la estructura era alcista y que había visto el breakout, el falso breakout, etcétera, y que ya yo me la sabía todas. No era esa mi expectativa. Yo lo que quería era vivir de trade y necesitaba cobrar dinero. Entonces, mi estrategia iba, después del segundo breakout, entraba en el reingreso de la zona, ponía mi stop en un punto que me pareciera lógico y esperaba que llegara a la zona de resistencia. Es una estrategia muy buena, es una estrategia muy buena, pero yo nunca tenía, o sea, siempre me llamó muchísimo la atención el order flow para poder ver, yo sé cómo ahora llego a poder observar dónde Control están de las compras. zonas donde realmente puede estar, donde realmente digo porque tenemos, podemos medirlo. Y antes de esto, antes de esta herramienta, yo no conozco ninguna otra que pudiéramos medir zonas, dónde están las zonas de negocio, o sea, cuantificar con respecto al volumen dónde Stops pueden ask. estar las Stops zonas de ask. negocio que Ventas pueden absorbidas. hacer que el Control de precio compras. sea, sea rechazado en un sentido u otro. Y que su quiebre o su ruptura también sea importante. Entonces, fíjense cómo aquí, antes de que se diera Wyckoff, si es que esto es un Wyckoff, ¿verdad? Eh, lo repito, antes de que se diera la estructura, ya teníamos definidas las zonas. ¿Ves? Ya teníamos definidas las zonas. Teníamos esta, ¿verdad? Le sacamos con esto que está aquí. Control de compras. Y luego antes de la apertura teníamos esta y teníamos esta. Y fíjense cómo sin haber tenido, y pueden ver el video porque lo estoy grabando, sin haber tenido la estructura, ya teníamos definidas las zonas y no era una zona con patrón. O sea, no es un patrón de vela que si mira, si aquí estas velas salen corridas así, varias a la misma altura, usted pone una zona ahí y si las barras aquí hacen tal cosa y como es el mínimo de la sesión, o sea, nosotros hubiésemos tenido la zona de la sesión aquí, por ejemplo, en el mínimo, ¿verdad? Mínimo de ETH, zona, y otra zonita aquí, págate. Y realmente mira el precio lo que hizo. Fue aquí la zona de negocio. ¿Eh? Fue aquí la zona de negocio, en el mínimo. Claro, aquí en este chart, fíjense cómo, de hecho, no tengo más datos abajo. Aquí hay un problema de data. Tengo que corregirlo. Pero bueno, el día me lo está dando bien. La sesión del día de hoy me lo está dando bien. Entonces, aquí lo veo más localizado que aquí, ¿ves? Por eso lo marco aquí, en la de 15 minutos. Aquí tengo otro bloque también en esta, pero pues en la de 15 minutos lo vi más localizado en la parte inferior y mira cómo además tengo una reacción brutal. Este es el template para Power Flow, porque Control de está ventas. Power Flow AP y Power Flow. Este es el template. Se los voy a escribir ahí en el chat para que lo tengan. Los dos templates que están en esta plantilla. Ahí está. Ok, entonces, bueno, fíjense, ya ahí está intentando romper, está todavía luchando con la zona. Aquí puedo tener más estructura que en el gráfico de 15 minutos, que solo tengo dos barras, las dos primeras barras de la apertura. ¿Ok?
Entonces, por eso uso los dos gráficos. Me gusta más este cuando me da la estructura, ¿ves? Con la barra de reversa. Y pues para ver cuándo hay una mejor acumulación de todas esas absorciones y zona de negocio en donde el precio está eh, acumulando dinero, o donde el mercado está acumulando dinero. Control de compras. Fíjate que bien han funcionado las zonas. Brutal. Control de compras. Por eso, cómo podemos desarrollar una, digamos, un esquema apoyándonos de esto, ¿no? De cosas, de algo que es tangible, en el sentido de que eso es dinero que se cruzó de una manera, podríamos decir, eh, especial, que es como es detectado por la herramienta aquí, ¿no? Entonces uno dice, aquí hubo un negocio, aquí hubo otro negocio, aquí hubo otro negocio, y esta es lo que es la verdadera subasta, señores. Entonces, esta es la verdadera subasta del mercado. Esto es difícil identificarlo en un perfil de volumen. ¿Cómo hacemos para identificar eso en un perfil de volumen? ¿Eh? Aquí está el perfil de volumen al lado. Bid Yo stops. tengo Bid precisamente stops. para eso, para Control de ventas. comparar cómo yo identifico esta zona con el perfil de volumen de la sesión. No es fácil, pues no es fácil hacerlo con el perfil de volumen. Entonces aquí las podemos tener, eh, digamos, mira cómo hace sentido la acción institucional. Hace sentido la acción institucional de compra en este momento. Pues si lo vamos a echar micro, mira qué bonito se ve con los stop, acción institucional de compra. Ahí se hace el clúster, el Strong Cluster, ¿verdad? Entonces ahí ganas de subir el precio. No han podido todavía con esta zona. Hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta porque el precio cada vez que llega a ella nos dice una y otra vez que existe, que esa zona existe y pues se fortalece más cada vez el concepto. Cada vez que el precio llega a ella y retorna, llega a ella y retorna, llega a ella y retorna, fortalece más el concepto de que la zona es importante, la zona crea aquí en esta zona de negocio. Yo pudiera ponerme aquí hasta donde llegue el último clúster para, digamos, monitorear mejor cuándo puede estar Control realizada de compras. realmente la Control ruptura de compras. de, Control de de la zona. compras. Entonces, bueno, ahí ya Control de ventas. rompieron. Podríamos decir que ocurrió la ruptura. Vamos a ver dónde cierra la barra. Control de compras. Brutal. Lo que pasa después de una ruptura de zona de este tipo es magistral. Bueno, ya ahí Huaycos para mí culminó. Puede pasar cualquier otra cosa. Ya o sea, hay que esperar, ¿no? Él puede venir a hacer ¿cómo se llama? Se me han olvidado los nombres. Pero bueno, él hace que un pullback puede subir. Entonces, dibujando estas zonas podemos ver muchos patrones chartistas que quizás a veces en algún momento dejamos a un lado y que se cumplen bastante bien. Eso de que rompe la zona, luego hace pullback a la zona, el precio retorna, ta, 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 ta. Eso es posible verlo ya aquí con estas zonas dibujadas. Aquí lo lógico, según el chartismo, es que él venga a la zona, lo que está haciendo,
o sea, haga un pullback a la zona después de la ruptura y entonces retorne a su camino alcista, ¿verdad? Después de hacer el camino alcista, él debería volver otra vez a esta zona, a alguna de estas zonas, y volver a impulsarse si no han terminado de liquidar las operaciones que hicieron aquí. Él debería reingresar a la zona y volver a salir. Fíjate que aquí tenemos una pequeña zona, digamos, de negocio, pero pues, bueno, fíjate, aquí está el Delta Min, si usted va a agarrar un trade de aquí a aquí, tiene que ver qué nivel hay en chart de 15 minutos. Tiene que ver qué nivel hay en chart de 15 minutos para que coloque su target en ese nivel o ajuste su stop cuando el precio esté cercano a ese nivel. Usted tiene que tener en cuenta eso. Fíjate aquí cómo está ahora actuando o trabajando este bloque que está aquí. Vamos al bloque. Vamos a ver qué termina de pasar. Vamos a un rato más aquí. Esta apertura americana. Esto pudiera ser también falso quiebre o otro falso quiebre aquí en la parte de arriba, la zona que tenemos graficada y que el precio, fíjate cómo está respetando entre estas dos zonas. Entonces, si rompe esta o si rompe esta, pudiera haber una eventual operación. Ahora, si rompe esta, ¿cuánto vamos a esperar? Pues hasta la siguiente zona. ¿Hay suficientes puntos para tradear ahí? Bueno, ya según su operativa, 12 puntos, usted verá si eso le sirve para, Control de ventas. para hacer Control trade de o se compras. arriesga a tomar la operación a ver si rompe también esta zona y va gestionando. Todo ya depende de lo que el trader, del estilo del trader, ¿no? Del estilo de trading del trader. Y de lo que esté viendo también el gráfico micro. Eso es importante. ¿Ves? Ruptura de la zona. Entonces, aquí posible pullback y continuación. Control de compras. Podría suceder eso. Hay que esperar a ver qué pasa. Ahí no hubo un cierre como tal por debajo de la zona, pero puede ser ese pullback y continuar bajando. La tendencia general para mí pudiera ser alcista por toda la estructura que está desarrollando hasta este momento el precio. Ahora, romper la estructura ya te pondría a pensar a ti o nos pondría a pensar a nosotros en otra cosa. Fíjate, no, hizo el pullback y retorno. Es como se dan los patrones chartistas también. Es importante ver lo que está sucediendo en el chart micro. Yo ahorita no estoy pendiente del chart micro. Fíjate, si agarraste esta ruptura, el pullback aquí, tu expectativa es bajista. Si agarraste este pullback, bueno, pendiente con el POP, que sí me parece que es importante. Si es la ruptura del POP, bueno, te puedes ir hasta estos niveles, protegiendo, gestionando tu operación. Puedes tomar un trade probablemente que te pueda dar, ¿no? 44 puntos, son aproximadamente unos $1000. Siempre me voy a la izquierda a ver qué tengo, a ver qué tengo. Si me faltó graficar algo, Control de ventas. qué puede estar pasando ahí. Cuando veo así la sesión, es mejor no entrar hasta que se decida y Sí, porque rompa no toda. está, exacto, no está decidido como tal. Por eso digo, es clave
poder ver lo que está pasando en el chart micro. Es muy, muy clave poder ver lo que está sucediendo en el chart micro, porque el precio está para allá y para acá. Y claro que puedes tomar un trade, claro que puedes tomar un trade en alguno de todos estos movimientos que han hecho, pero tienes que ver lo que está pasando de momento. Quién se está quedando atrapado, o sea, otra información que va a complementar un movimiento, un sentido en otro, de todos los que ha hecho el mercado hasta ahora. Pero eso que tú acabas de decir, bueno, es lo más lógico. Control de ventas. Ahí también está chocando el VWAP. Y este es precisamente la razón por la que yo les digo que la estrategia mía se basaba en ir de la zona de soporte hasta la zona de resistencia. Porque esto me pasó muchas veces. El precio rompe la zona de resistencia, ya tú bautizas esa vaina como Wyckoff y te quieres esperar que eso suba hasta ¿cómo se llama? Con el Fibonacci 1.5 veces o uno, si te pones a ver, uno desde la zona de soporte de resistencia, lo mismo hasta arriba y no llega el precio a quedarse hasta allá arriba, ¿no? No llega el condenado precio hasta allá arriba, incluso rompe y después es que se va, probablemente, ¿no? Posiblemente, vamos a decirlo así, pues cuando decimos probablemente es que eh, hay mayor, eh, digamos, posibilidad de que suceda. Entonces, Control de posiblemente ventas. retorne a la parte superior. Entonces, es eso, tienes que tener, esto te hace tener un contexto. Si tú te vas al chart micro, bueno, no te puedo decir si esto te da una entrada en corto o no, pero lo mejor es analizar el chart micro, entrar en el chart micro y no entrar nada más Control de o compras. únicamente por la zona. No, no es entrar únicamente por la zona. Si fuera así, pues hubiésemos puesto una operación aquí y hubiésemos salido súper ganadores. Pero no es esa la idea de esto. La idea de esto es crear un mapa que te permita a ti tener claridad de a dónde tienes que mirar. Y esa es la filosofía de la herramienta, que te lleva a ti a ver dónde realmente tienes que estar mirando. No hay que mirar mucho los mínimos, digamos, los swings que hace. No, aquí hay mucho material en estas zonas de negocio, mucho material. Fíjense que en la apertura no han formado zonas de negocio, por lo menos aquí no. Aquí formó algo que no he estado viendo mucho el chart de rango de 15, fíjate, Control de ventas. el chart 15. Fíjate, no sé en qué momento lo hizo, ¿verdad? Pero subió, mira como aquí no consiguió nada, se apoya del tamín y baja, regresa a esta zona. Este bloque que está aquí me gusta bastante y lo acaba de hacer. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Mm, Mira, mira esto, ¿no? Este bloque lo acaba de, o sea, se fue hacia arriba, falso quiebre, reingresa y mira cómo está el mercado. Me gusta más en este momento Control de ventas. bueno, obviamente, ¿no? Ya está la barra bajando, pero desde que comencé a ver esto, me da la expectativa bajista hasta ahorita. Entonces tenemos esto aquí abajo. Entonces, una operación sería buena hasta esta línea, ¿verdad? De haberla tomado aquí en el pullback, cuántos puntos de stop
Hubiese tenido que tener de tomarlo en la mitad de la zona. Mira, 13 puntos de stop. 13 puntos de stop realmente pues no son muchos. Yo antes utilizaba 15. Si eres más conservador, espérate en la parte de atrás. Es lo que yo siempre he dicho, siempre he hablado de eso, de tomar el trade a favor del trader. Espéralo aquí en la parte de atrás de la zona del pullback y vas a tener 9.75 puntos de stop. Eso es genial para el Nasdaq. Y ahí tuvieras el desarrollo. Claro, habiendo visto esto, que ocurrió en esta barra, mira el bloque que deja aquí, el precio sube estrepitosamente, es apoyado en uno de los niveles de la herramienta, que es Delta Mi de la sesión asiática, ¿verdad? Y el precio reingresa a la zona, baja, te hace el pullback perfecto, muy bien. Obviamente puede existir un sobrepaso Control allí, de te ventas. hace el pullback y el precio continúa el sentido bajista. ¿Hasta dónde vas a tomar la operación? Mientras más atrás la tomes, más ganancia vas a tener. Entonces, vamos a poner que desde aquí para contar. ¿Cuánto te va la operación? 48 puntos. Ojo, es brutal. Pero el precio hace, ¿ves cómo hace? ¿Cómo podemos ver de una manera tan bonita ahora el sentido del análisis chartista? Ruptura de zona, pullback a la zona y continúa el precio. Entonces, la idea es aprender a operarlo para tomarle confianza a la zona y poder tomar los Bid trades stops. Bid stops. correctos. Mira ahí cómo va. Qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta, me gusta. Y cada vez que lo veo, me gusta más. Control de compras. Bid stops. Bid Fíjate, stops. aquí arriba Ventas estaba el VWAP, absorbidas. brutal. Ya ahí Bid stops. se estaría dando Bid el dato. stops. Aquí está el Control de VWAP. Te lo ventas. voy a poner, vamos a decirlo, tengo aquí. Mira cómo la zona unida con el VWAP, esta es la zona. ¿Ves? Si vemos el VWAP, podemos decir, bueno, tenemos los dos BM y tenemos el VWAP aquí arriba. Bueno, vete a la parte de los niveles que tengas. De los niveles que tengas alrededor de la zona, en el chart micro pueden funcionarte los niveles más a tu favor. Esto no es un nivel a tu favor. Esto no es un nivel a favor del trader. No vas a tomar la operación delante de la zona. Tómala lo más atrás posible. Espérate que el precio haga algo. Mira todo lo que consolidó aquí. Te daba tiempo de pensar, de ver esto que está aquí, que es un imbalance concentration, que todos los compradores que se han quedado atrapados aquí en esta barra. Mira qué barra tan bonita. Y entonces ya en este segundo test, bueno, por ser más... eh, digamos, arriesgado o decir que, bueno, que lo hubiese sido perfecto. Pero a lo mejor no lo tomamos Control de perfecto, tenemos que compras. hacer test, rechazo abajo, y aquí en esta podemos a lo mejor entrar aquí en la parte superior de la zona, apoyados del VWAP, y mira todo lo que dio el precio. Mira cuando llega a la otra zona lo que aparece, absorción de venta, 89 contratos, 89 big trade de venta y todos estos eventos de stop. Justo en la zona donde está B1 y también podemos ver la segunda deviación del VWAP. Absorción de compra de 98, esta que vemos aquí atrásito en el cuadrito verde, 98 contratos en 4 niveles consecutivos y vemos split bar moviendo el precio hacia arriba en el giro, split bar con control, con delta, con delta positivo relevante. Control de Y más compras. adelante vemos también Control de compras. una progressive absorption, donde nos dice que están absorbiendo de ventas 17 contratos, que son el 64% de todos los contratos absorbidos dentro de la barra. Entonces, Control de compras. opera en la zona con el chart micro, que el chart micro te va a decir en qué sentido tienes que ir. Esto no es magia, ¿ves? Esto no es magia. Esto es físico. Aquí no, esto no es una estrategia. Esto es volumen.
Esto es volumen. ¿Ve? Esto es volumen. Esto es volumen. No es una estrategia. El Power Flow no tiene una estrategia. Aparte de las Smart son estrategias que tenemos que son, que para mí siguen siendo muy buenas, sobre todo para encerrar el precio en los chart micro y poder analizar rupturas, son muy buenas, pero están basadas también en volumen. Y esto que ha nacido aquí es volumen, no es una estrategia, no es una estrategia. Y nosotros podemos trazar un mapa de una manera tan precisa. Control de ventas. Entonces, es lo que dice también Mauricio. No operes aquí adentro. Espera que el precio vaya a una zona externa y la operas de una zona a la otra. ¿Ves? Qué bonito se puede interpretar lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, pop es zona. Si yo agarro un largo aquí, Stops yo ask. pongo mi target Stops ask. yo pongo mi Control target de en el compras. porque es una zona importante. Cuando hablo de coloco mi target en el pop, yo coloco o yo voy gestionando. Yo puedo poner target en 20.000, pero yo tengo que ir gestionando. Si el precio va a romper, lo más seguro es que la estructura me permita en micro poner mi stop aquí detrás de BM. Es lógico. Esto es lógico. Vamos a ver si BM está por encima del pop. No, PM no está por encima. Aquí está el pop, ¿verdad? Si yo veo el pop que está en este nivel, yo me pongo detrás de esta barra. Aquí está mi target. Si lo va a romper, muy Presión alcista. probablemente lo haga y sea un non-stop. O sea, no haga barras bajistas por un rato. ¿Ve? Entonces yo aquí voy gestionando ya mi operación. Llegó, pasó BM, me pongo detrás de los BM. ¿Por qué? Stops Porque ask. Stops ask. mi target psicológico o estratégico estaba antes de la zona. Ya lo que me dé después, ya cuando yo pongo el de stop aquí en este nivel, ya puedo decir, gané. O aquí detrás de ya la operación llegó al target. Si la operación te quiere dar más, que te lo dé desde ahí. Que te los dé desde ahí. Pero no puedes seguir arriesgando más. No puedes dejar el stop aquí abajo detrás de tu operación y tampoco lo puedes dejar en break-even. No puedes hacer eso porque aquí hay otra zona y el precio pudiera volver a tirar el precio hacia abajo. Pudiera volver a tirar el precio hacia abajo. Esto está demasiado, pero demasiado, pero demasiado inspirador para mí. Y yo espero que también lo esté para todos ustedes, porque realmente pues Bid stops. Bid stops. tiene un Control de potencial ventas. muy, fíjense, llegó el Big Bot otra vez para abajo el precio. Por eso es que el target o el stop hay que irlo corriendo hacia esa zona. No podemos Control de creer compras. de hecho, no es que sea mágico, porque no podemos creer que una sola de las zonas es mágica. O sea, no puedo creer que esta zona se va a Bid llevar todas las stops. demás. Bid No, stops. las demás también existen, claro que sí. Las demás también existen. Entonces yo tengo que respetar, si yo respeto esta zona para entrar, yo tengo que respetar esta zona para salir. Porque si no estoy yendo en contra de mi técnica. Si yo no respeto esta zona para salir, yo estoy yendo en contra de mi técnica. Porque yo entré aquí porque es una zona de alta probabilidad que la grafiqué con el mismo, digamos, con la misma metodología que grafiqué esta, ¿verdad? Entonces, las dos tienen que ser de alta importancia para mí. Si entro en una, salgo en la otra. Quiero darle chance. Yo sé que obviamente no, o sea, el precio en algún momento va a romper todas esas zonas. Claro que sí. Pero entonces, si yo tengo la expectativa de que lo rompa, yo voy corriendo mi stop, voy gestionando mi operación. Ah, bueno, se regresó aquí.
Bueno, yo salí aquí. Mira hasta dónde se regresó hasta el POC. Bueno, yo salí aquí arriba, por decir algo. Salí aquí arriba. Si el precio eventualmente viene abajo y vuelve a dar otra operación alcista, vuelvo a entrar, pero más Control de abajo. compras. ¿Eh? Vuelvo a entrar, pero más abajo. Ahí mandé la entrada ahorita en el bajo de abajo del día a la siguiente zona. Ajá. Mira a Mauricio. Mauricio. Mauricio me captó desde el primer momento. Y eso está bien, está bien. Bueno, Mauricio poniendo sus ejemplos ahí. Y bueno, yo creo que ya hay otras personas que ya me han captado la idea. Es cuestión de hacer el análisis, de poder ubicar las zonas que, pues, que veamos con mayor importancia, donde estén los bloques más compactos. Esa es la idea. Esa es la idea de dibujar esto. Y fíjate, Mauricio, estamos hablando de mínimo, pero realmente mínimo de qué, de Europa o algo así, ¿va? Cuatro sí, de No, Europa, mínimo ¿no? de América, mínimo de hoy. Ah, bueno, exacto, mínimo de América, pero realmente es el mínimo de Europa, pero no tiene Sí, nada que ver con el mínimo de Asia, no, ¿no? exacto. Que generalmente No, utiliza, pero ahí se dieron todos los eventos y por claro, eso entré un claro, poquito claro, tarde, porque claro, a la gran velocidad que va esta claro. osada. Claro, no, a lo que quiero hacer referencia es que fíjate cómo ella nos ayuda, la técnica nos ayuda a discriminar entre los mínimos, porque realmente, pues, si tenemos una estrategia de mínimos, decimos, bueno, mínimo de Europa, mínimo de Asia, pero fíjate No, cómo, pero es que o sea, ahí en el mínimo es que están los eventos, pues. O sea, exactamente, es lo que te digo, la herramienta nos ayuda a discriminar, nos ayudó a discriminar dónde teníamos que ponerlo. Y puede ser rota, o sea, la estructura que está dando ahorita es de que la debería romper, yo no sé si va a seguir aguantando. Entonces, la ruptura. Vamos a tener que también evaluar si va a ser una ruptura real o puede ser una falsa ruptura de la zona. Tenemos que evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Con el chart micro. Fíjate aquí la efectividad de los stop. Stop abajo gira, stop abajo. Mira el test de los stop en el VWAP y cómo tiran el precio otra vez para abajo. Entonces ahí tenemos B1, que fue el nivel de la barra con mayor volumen de la sesión asiática, de ETH. Entonces romperla ahí va a ser bastante clave y hay que ver qué sucede en esa ruptura. Está bien, así usted. hasta ahorita vi la clara esa de Sí, zona a zona por el chart, pero Control en de el chart ventas. micro. Ventas absorbidas. Control de compras. mira lo que está sucediendo. Absorbiendo ventas, se hace un clúster. Hay que ver si esto es respetado o no. De hecho, puede hacer el pullback nuevamente en la zona y bajar. Entonces hay que tener paciencia. Si te vas en la ruptura, bien, excelente, pero tienes que protegerte Control de rápido. ventas. Tienes que protegerte rápido porque aquí está muy, 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 muy fino poder aplicar los patrones chartistas. Mira, él la rompió y más nunca. No, sí, Control de eventualmente ventas. pudiera retornar a la zona. Control de compras. Esa ruptura iba a ser extremadamente importante. La había tocado muchas veces y pues fíjate, el negocio que hubo ahí en el premercado indicaba que había ahí un volumen importante sosteniendo. Entonces, esa zona, tenemos las zonas de soporte y resistencia marcadas. Yo no he marcado aquí zona por más ningún otro método, Ventas absorbidas. otra cosa. Y mira cómo hemos podido jugar con ella Control de compras. de una Compras manera absorbidas. súper brutal. Stops ask.
Stops Vamos a ver si ask. esto de aquí Control se de va a dar. compras. Vamos a ver, Presión a ver alcista. qué otras cositas podemos ver. Fíjate, esto es sesión americana de ayer. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos otro bloquecito. Y aquí también tenemos otro. Que me parece que está bastante compacto, ¿no? Este que está aquí abajo, pues pudiéramos buscar, decir que es un bloque rebuscado y coincide exactamente con el giro, pero yo diría que este es el bloque y esta pudiera ser quizá un falso quiebre y el precio retorna. Hay que evaluar eso y hay que estar pendiente de eso. Esas son mis apreciaciones. Si la vela de H1 queda por debajo de ese precio actual, ya es bajista. Sí, claro. Pero si no, Incluso va a ser, esta misma, todavía le falta, bueno, le falta un minuto y medio casi. Hay buena absorción ahí en la parte de abajo. Mira cómo lo sí, absorbieron ahí. sí, Y además sí, tenemos una presión alcista importante. poderoso. Sí. ¿Ves? Los eventos de echar micro nos van a dar fuertes luces de lo que puede estar pasando. Ahora, fíjate cómo hubo un negocio pequeñito ahí. ¿Verdad? Inició un negocio en ese precio, o sea que no está tan libre. Hay gente interesada ahí en comprar fuertemente. Tú no Control de ocupas el ventas. delta, pero si ves a donde hicieron la absorción, que fue la vela B2, Ujú. Ventas mira, absorbidas. mira la Control de absorción ventas. del delta Bid stops. en el Bid stops. 4.6, en el 4.6. chart micro, En el chat. en el micro, donde está la presión del Ah, bueno, 4.6, no tengo el delta, no tengo el delta abierto, pero ahí con ese 4.6, de hecho, se, re- yo creo que se recorrió nunca habíamos visto una presión de delta de esa magnitud, yo no la recuerdo. no, de ese tamaño no. Increíble, qué buena absorción. Ujú. Entonces, fíjate, ahí hizo el pullback, entonces si esta barra rompe y rompe mínimo, bueno, hay mucha probabilidad, si rompe mínimo, de que continúe el precio hasta, por lo menos ahí estoy con aquí. Es que el mercado parece que se iba, parece que se iba. Yo le digo, Control esperen de lo que él no compras. tiene que venir atrás. Esperen lo que él tiene que venir atrás. Que han hecho puro absorber ventas de una manera impresionante. Fíjate, si yo condiciono el mercado en alguna oportunidad, no quiere decir que este sea el caso, pero si aquí, fíjate, esto es una barra de absorción de venta. Control de Si hay una ventas. barra que rompe esto que ocurrió aquí, que lo rompe, a mí me gusta una entrada aquí en corto. Claro, ahorita teniendo esta zona aquí, no lo haría. No lo haría, esperaría que rompiera la zona y eventualmente podría tomar una operación en corto. Pero el hecho de que aquí de que aquí un pasivo haya comprado fuertemente y no haya defendido de manera agresiva, a mí me dice esto fue un Bid consumo stops. por Bid parte del stops. agresivo vendedor, ¿verdad? Que le dio como decir, se dio un respiro y vuelve a atacar la zona y es Control efectivo de compras. el esfuerzo siguiente. De hecho, aquí abajo vemos cómo hay tantas ventas ahí acumuladas y están teniendo éxito en mover el precio hacia abajo. Entonces, esto para mí, ¿verdad?
ojo, repito, no con esta zona tan cercana para tomar un Control punto de aquí. ventas. Esto para mí pudiera ser una entrada en corto, si estuviera en otra circunstancia que no tuviera esta zona aquí abajo. Pero es algo que, a lo que tenemos que ver, de lo que tenemos que fijarnos para tomar después, es una de las cosas, o sea, es esa lectura que le tenemos que dar al precio para poder tomar acción en una posible ruptura. Mira, ahí está la Smart Zone. Ahorita el precio llegó casi al bajo de ayer. Mm, Fíjense, ¿no? Cómo vemos la estructura micro y vemos lo que está pasando en la parte macro. Vamos a ver qué pasa cuando llegue nuevamente a este nivel, si es que el precio llega aquí a este nivel donde está esta intención. Control de compras. Va a ser importante la ruptura de ese mínimo, pues tenemos ahí una Smart Zone en rango 30 que nos pintó y la ruptura puede ser Control de ventas. importante, la ruptura de esa Smart Zone. Control de compras. Que se siguen haciendo negocios, compras agresivas. Y un comprador agresivo intercambiando con un Control comprador de pasivo, compras. con un vendedor pasivo, perdón. Un comprador agresivo intercambiando con un vendedor pasivo. El vendedor pasivo, desde que el precio está consolidando ahí, no se ha convertido en agresivo. Y no es casualidad que en la misma zona. Sí, en la misma zona. Control de compras. Fíjate cómo se ve mejor el negocio que está ocurriendo en el chart de 15 minutos. Ahí sí vemos realmente que está ocurriendo Control de compras. un evento masivo de absorción e intercambio de dinero. Entonces, yo esta la iré actualizando aquí y en este momento esto no es una zona para
evaluar entradas. En esta cantidad de eventos que están dando aquí, yo quiero ver hacia dónde va a existir el falso quiebre y reingreso a la zona. Es lo que me gustaría ver aquí. Yo aquí, si tienes una operación abierta en corto, pues vaya gestionando, ir gestionando, a ver qué puede estar pasando. Pero si el precio va a ir abajo, lo más seguro es que vayan a hacer un falso quiebre arriba. y el Ventas precio baje. absorbidas. Entonces ahí te va a agarrar Control de corto. compras. O sea, y si el precio va a ir arriba, lo más seguro es que hagan un falso quiebre. Entonces tienes que ir gestionando y moviéndote con el precio, falso quiebre, retorna y se va hacia arriba. Bueno, no estamos ahorita al tanto de saber si estos han sido los falsos quiebres, ¿verdad? Con respecto a la otra zona que habíamos dibujado. Fíjate cómo se quedaron atrapados los vendedores aquí abajo, con fuerza. Y bueno, Bid stops. Bid stops. uy, eso es lo que queremos ver. Lo que estamos buscando es eso, violencia. Que el precio se mueva feo. Si se va el precio, pues hicieron el negocio aquí abajo y van a mandar el precio entonces a niveles superiores. Pero ya tenemos ahí otra zona graficada de importancia por si el precio regresa ahí, pues ya la tenemos identificada. ¿Tenemos que agarrar todas las operaciones? No, y menos cuando se está formando una zona de negocio. Control de O sea, compras. tendría que darnos realmente una señal muy, muy fuerte dentro de la misma barra de decir, se formó la zona de negocio, vinieron, hicieron un quiebre fuerte, fueron a buscar abajo, digamos, liquidez, no consiguieron, se regresa y ahí sí podemos montarnos arriba. Pero con estos quiebres tan pequeños, no hay evidencia suficiente para nosotros decir, no, es que este fue el quiebre y se va para arriba. No, ya lo que estés haciendo ahí, no digamos que es fortuito, pero tiene que estar apoyado por lo que te está diciendo el gráfico micro y de aquí, entonces tomar digamos, realizar un análisis y tomar la decisión de si te vas en largo o en corto por lo que estés mirando aquí. Bueno, ¿qué estamos mirando aquí? Bueno, gran cantidad de absorción de ventas, 80, 65, 93, en lo que el precio llega aquí a, a estos niveles, ¿verdad? Que es lo que podemos interpretar ahorita o llamar falsa ruptura a esta zona que tenemos aquí, la zona que había jugado tanto durante toda la apertura y desde el premercado. Podríamos decir que esto es una falsa ruptura y ve cómo vemos el negocio aquí abajo que se hizo y lanza el precio hacia arriba. Entonces, si ya tenías una expectativa de esto, esta herramienta te da la señal perfecta de dónde se está cuajando el negocio para que el precio regrese después del falso quiebre. Si lo tienes como expectativa, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Para identificar esto de esta manera hay que tener una gran experiencia. ¿Ok? Una gran experiencia y además ver lo que está sucediendo en el gráfico micro. Entonces, ¿qué nos decía el gráfico micro? Bueno, todo era alcista. Mira los stop donde está sonando la parte inferior, etcétera, etcétera. Mira, vendedores atrapados en la parte inferior, el precio sube. ¿Eh? Y aquí arranca el precio con bastante agresividad compradora. Y aunque están con agresividad compradora, absorbiendo también venta. ¿Qué precio? ¿Cuánto va a subir? Pues no lo sabe. Y ahí queda de parte de la gestión de cada operador poder definir o poder acompañar el precio lo más que pueda, gestionando su stock y mirando lo que pasa entre unas zonas y otras. Fíjate cómo hace el patrón chartista, ¿no? Curva de la zona, sube y aquí, digamos que está rompiendo el máximo que había hecho. Qué bonito, ¿verdad? Se puede ver la acción del precio apoyándose en estas zonas que para mí son reales y no están marcadas por patrones que hayan hecho las barras, sino por volumen, 100% basadas en eventos de volumen y
Bueno, ahora podemos tener un mapa brutal de todo lo que está haciendo el precio durante la sesión. Y para mí es un mapa real. Para mí no es un mapa, aunque sea subjetivo el hecho de nosotros decir, bueno, mira, este sí es un bloque, este no es un bloque, etcétera, etcétera. Para mí esto es objetivo 100%, porque yo estoy trazando mis zonas todas de la misma manera. Cuando me las da la herramienta, yo trazo mi zona sin ningún problema. No veo tampoco que exista un nivel de complejidad importante para identificar lo que es un bloque, ¿verdad? Y estos Control dos de compras. gráficos son muy, muy claves para ver si no la vemos clara en uno, en unas zonas, ¿verdad? Como por ejemplo estas, no se ven tan claras, se ven. Entonces nos vamos al otro chart a ver si nos da una mejor información. Y también está el chart de rango 200 que hoy no nos ha, de hecho, yo no sé, yo creo que no te, sí, hoy no nos ha dado eh, tanta información, ¿no? Tenemos en la apertura asiática, tenemos un negocio que se hizo allí, para verlo aquí. Por eso yo recomiendo tener los tres charts abiertos, perdón. Aquí vemos esta zona que está aquí, pero pues hasta el momento no ha tenido reacción importante. Control de ventas. Sí, no vemos más ninguna acumulación importante de dinero ahí en el chart de rango 200. Algún negocio. Voy a graficarlo para tenerlo en cuenta. Ese bloque que está ahí en el rango 200. Que más o menos de aquí hasta aquí. Y el precio estaría ahorita exactamente ahí. Pero ese bloque bueno, no sé, no lo veo con tanta importancia. Desde el punto de vista que ha sido roto muchas veces. Y es lo único que tenemos ahí en el gráfico macro para, para Ventas absorbidas. un vendedor fuerte y absorben de manera pasiva. Vamos a quitar esa zona, no creo que aporte nada en este momento. Yo hay que ver, de todas maneras, monitorear todo con respecto a ello.